Los ensambladores son programas que procesan los enunciados del programa origen en lenguaje ensamblador y los traducen en archivos en lenguaje máquina, que son ejecutados por un microprocesador o un microcontrolador. Estos permiten que los programas origen se escriban y se editen en una computadora para generar un código ejecutable en otra computadora. El archivo en lenguaje objeto resultante se carga y se ejecuta en el sistema destino. El lenguaje ensamblador es el lenguaje simbólico que se utiliza para codificar los programas origen que se procesan por el ensamblador. Este lenguaje es una colección de símbolos mnemónicos que representan operaciones, nombres simbólicos, operadores y símbolos especiales. El lenguaje ensamblador proporciona códigos de operación de los mnemónicos para todas las instrucciones de la máquina contenidas en la lista de instrucciones. Aunque todos los ensambladores realizan básicamente las mismas tareas, se les clasifica de acuerdo a sus características. Los ensambladores básicos son de muy bajo nivel y su tarea consiste básicamente en ofrecer nombres simbólicos a las distintas instrucciones, parámetros y cosas tales como los modos de direccionamiento. Además, reconoce una serie de directivas o metainstrucciones que indican ciertos parámetros de funcionamiento del ensamblador. Los ensambladores modulares o macroensambladores son descendientes de los ensambladores básicos. Fueron muy populares en la década de los 50 y los 60, antes de la generalización de los lenguajes de alto nivel. Hacen todo lo que puede hacer un ensamblador y además proporcionan una serie de directivas para definir e invocar macroinstrucciones o simplemente macros. Los ensambladores modulares de 32 bits o de alto nivel son ensambladores que aparecieron como respuesta a una nueva arquitectura de procesadores de 32 bits, muchos de ellos teniendo la compatibilidad de trabajar con programas con estructuras de 16 bits. Además de realizar la misma tarea que los anteriores, permitiendo también el uso de macros, permiten utilizar estructuras de programación más complejas, propias de los lenguajes de alto nivel. Los ensambladores cruzados son los ensambladores que se utilizan en una computadora que posee un procesador diferente al que tendrán las computadoras donde va a ejecutarse el programa objeto producido. El empleo de este tipo de ensambladores permite aprovechar el soporte de medios físicos y de programación que ofrecen las máquinas potentes para desarrollar programas que luego los van a ejecutar sistemas muy especializados en determinados tipos de tareas. Los ensambladores residentes son aquellos que permanecen en la memoria principal de la computadora y cargan para su ejecución el programa objeto producido. Este tipo de ensamblador tiene la ventaja de que se puede comprobar inmediatamente el programa sin necesidad de transportarlo de un lugar a otro, como se hacía en el cruzado, y sin necesidad de programas simuladores. Sin embargo, puede presentar problemas de espacio de memoria, ya que el traductor ocupa espacio que no puede ser utilizado por el programador. Asimismo, también ocupará memoria el programa fuente y el programa objeto. Esto obliga a tener un espacio de memoria relativamente amplio. Es el indicado para desarrollos de pequeños sistemas de control y sencillos automatismos, empleando microprocesadores. La ventaja de estos ensambladores es que permiten ejecutar inmediatamente el programa. La desventaja es que deben mantenerse en la memoria principal tanto el ensamblador como el programa fuente y el programa objeto. Generalmente, los procesadores utilizados en las computadoras tienen un repertorio fijo de instrucciones, es decir, que el intérprete de las mismas interpreta de igual forma un determinado código de operación. El programa que indica al intérprete de instrucciones de la UCP cómo debe actuar se denomina microprograma. El programa que ayuda a realizar este microprograma se llama microensamblador. Existen procesadores que permiten la modificación de sus microprogramas, para lo cual se utilizan microensambladores. Los macroensambladores son ensambladores que permiten el uso de macroinstrucciones. Debido a su potencia, normalmente son programas robustos, que no permanecen en memoria una vez generado el programa objeto. Puede variar la complejidad de los mismos, dependiendo de las posibilidades de definición y manipulación de las macroinstrucciones, pero normalmente son programas bastante complejos, por lo que suelen ser ensambladores residentes. Estos ensambladores
leen una línea del programa fuente y la traducen directamente para producir una instrucción en lenguaje máquina, o la ejecuta si se trata de una pseudoinstrucción. También va construyendo la tabla de símbolos a medida que va apareciendo las definiciones de variables, etiquetas, etc. Debido a su forma de traducción, estos ensambladores obligan a definir los símbolos antes de ser empleados, para que cuando aparezca una referencia a un determinado símbolo de una instrucción, se conozca la dirección de dicho símbolo y se pueda traducir de forma correcta. Estos ensambladores son sencillos, baratos y ocupan poco espacio, pero tienen el inconveniente de no resolver referencias adelantadas. Los ensambladores de dos fases se denominan así debido a que realizan la traducción en dos etapas. En la primera fase, leen el programa fuente y construyen una tabla de símbolos. De esta manera, en la segunda fase, prueban a leer el programa fuente y pueden ir traduciendo totalmente, puesto que conocen la totalidad de los símbolos utilizados y las posiciones que se les han asignado. Estos ensambladores son los más utilizados en la actualidad. Conclusión. Un ensamblador es un programa de sistema que acepta un programa de lenguaje simbólico, texto usualmente, y produce un lenguaje de código objeto o de lenguaje máquina. El programa de entrada es llamado programa fuente y está guardado comúnmente en un archivo de texto. La salida es la traducción del fuente en un archivo de código objeto, que puede ser ejecutable por el microprocesador.